Estimados estudiantes, mil disculpas por esta demora. La verdad tuve un ataque de tos ahí que me costó un poquito superarlo. Eh, Vamos a continuar con el tema del presupuesto de efectivo. Yo tenía dispuesto terminarlo el día de hoy, pero ya me di cuenta de que no se puede. Todavía me quedan cosas pendientes que explicar de este tema para el próximo día de clase. Así que, pues realmente el contenido del segundo parcial todavía está pues en curso, no lo he concluido. El día de mañana pues ustedes tienen un examen parcial, así que estaríamos viéndonos hasta el próximo martes después de hoy, ¿verdad? Solo se los quería recordar porque eh, sí nos tocaría clases según la programación que está publicada, 22, pero cuando hay exámenes de sexto semestre yo no debo dar clase, así que después de hoy sería hasta el próximo martes, como ya les indiqué. Bueno, con respecto al presupuesto efectivo, miren, es un tema que yo no lo veo complicado, pero sí puede resultar muy laborioso. Y dependiendo también de cuánta información nos den, ¿verdad? Porque a veces puede ser una gran lista, sobre todo de egresos, ¿verdad? A veces es algo que se siente interminable. Quisiera saber si ya ven mi Excel. Se los Sí, voy a... licenciada. Lina, ya se ve. Gracias, muy amables. Bueno, recuerdo que solamente fue el mes de octubre el que dejamos elaborado ya en lo que respecta al resumen de movimientos, es decir, a lo que comúnmente se le conoce como el presupuesto de efectivo, porque les quiero contar que es a este cuadro al que realmente se le dice presupuesto de efectivo y a los cuadros anteriores pues solo se les dicen cédula de ingresos, cédula de egresos. Entonces, este es como que el cuadro más importante de todos que viene a resumir toda la información que hemos estado calculando. Y pues sí tengo varias cosas que decir todavía con respecto a este tema. Si ustedes ya le dieron un vistazo, por ejemplo, al laboratorio, se darán cuenta de que pues hay por ahí algunas solicitudes que todavía no he explicado y que primeramente Dios las voy a explicar el martes. Por ejemplo, cuando les piden que calculen el pago del IVA que se va a tener que hacer a la SAT, ese tipo de cosas que a veces pues nos causan un poquito de inquietud. Eh, por lo tanto, todavía hay más que platicar. De hecho, no pude completar una presentación en el horario anterior sobre opciones que nos da el capítulo 16 precisamente para poder solventar situaciones como las que tenemos en pantalla. Si ustedes se miran aquí en pantalla, pues hay un número en rojo de 88,110 quetzales. Entonces, ese es un déficit de efectivo y es un problema. Si nosotros estamos haciendo esto con suficiente anticipación, podríamos desde ya pensar qué medidas tomar para que esto no suceda, ¿verdad? Yo les mencionaba el último día de clase de que se le podría dar un vistazo a todo lo que se ha estado trabajando en estas cédulas anteriores
y ver si se puede hacer algún cambio, ¿verdad? Y me refiero a la vida real, pues no me refiero a que, por ejemplo, en el ejercicio que les planteen en el examen, ustedes vayan a poder hacerle algún cambio a alguna cuenta, ¿verdad? Sino que en la vida real uno tendría que determinar, por ejemplo, dentro de, por decir algo, dentro de los egresos, si hay algo que pueda como que ponerse en pausa, esperar un poquito más para ser em, desembolsado. Obviamente, sueldos y salarios, pues yo sé que eso es intocable, ¿verdad? Eso no, uno no puede pensar en posponer ese tipo de desembolsos. Pero, por ejemplo, eh, analizar situaciones, por decir algo, la publicidad de 10,000 quetzales al mes. Bueno, ¿será que no tendremos alguna otra opción? A lo mejor hay otra agencia de publicidad que nos pueda dar otra alternativa, ¿verdad? Y probablemente a otro precio, no sé. Eh, También analizábamos, creo que fue con ustedes, el hecho de que esa maquinaria que se está teniendo que pagar al crédito, que son abonos de 60,000 quetzales cada mes, pues determinar si hay alguna otra posibilidad, si se pueden cambiar las condiciones, si podemos llegar a otro tipo de acuerdo con esta entidad a la cual le tenemos que pagar 60,000 quetzales al mes. Bueno, este tipo de situaciones se podrían estar analizando si no se pueden modificar. Si definitivamente nada se puede tocar, entonces, pues podríamos pensar ya en tomar algunas medidas. La verdad es que el capítulo 16 da una panorámica bien bonita, bien general de todo lo que se puede considerar para solucionar un problema como este. Yo los invito de veras a hacer esa lectura. No es un capítulo muy extenso. Es más, hasta les voy a dar un tip. Ese capítulo tiene un resumen al final tan bonito y tan completo que podrían hacer énfasis en ese resumen. Entonces uno allí se llena de ideas y se los digo porque podrían pedirles alguna opinión. Bueno, ahora todo ha cambiado mucho. La situación ha cambiado bastante con la virtualidad, pero podrían pedirles alguna opinión, ¿verdad? Podrían solicitarles, por ejemplo, que mencionen a qué financiamiento se podría recurrir. Fíjense que a mí me gusta, por ejemplo, en ese capítulo, el que se mencione de que antes de pensar en una deuda, podríamos pensar en algunos activos, por ejemplo, los valores negociables a corto plazo. Yo creo que eso sería algo ideal si tenemos documentos que significan valores negociables o títulos valor, como también se les dice al corto plazo, que tienen una facilidad muchas veces de negociarse impresionante, porque hay valores así que son tan líquidos, tan fácilmente convertibles a dinero, que pues a veces son casi que un sinónimo del efectivo. Entonces de pronto la empresa tiene en su poder algo de esto, ¿verdad? Yo tengo una presentación preparada por ahí que les voy a mostrar más adelante. Entonces se podrían negociar y sería una manera muy rápida de adquirir fondos
o pensar en algún tipo de activo que pudiéramos vender, que tal vez no está siendo utilizado. O bueno, primero podríamos poner la mirada en el activo y después poner la mirada en el pasivo y ver, bueno, eh, si es necesario, pues adquiramos más deuda, ¿verdad? Aunque en esta situación lo recomendable es una deuda al corto plazo porque precisamente es un problema del corto plazo. Así que no valdría la pena pensar en una deuda que vaya más allá de un año o que ya nos requiera de garantías, como por ejemplo un bien inmueble, sino que fuera una deuda tal vez, bueno, de condiciones de corto plazo, ¿verdad? Entonces el capítulo 16 nos da todo un panorama de todo lo que uno puede considerar para remediar algo así. Vamos a continuar con el mes de noviembre. ¿Cuál es el saldo inicial de caja del mes de noviembre? Bueno, pues sería el saldo final de caja del mes de octubre. Es decir, yo voy a arrancar el mes de noviembre con un déficit de 38,110 quetzales. ¿Por qué no colocar un déficit de 88,110 quetzales? Bueno, recuerden que estos 50,000 quetzales que están acá en el renglón 42 son prácticamente un, como dice precisamente el capítulo 16, un saldo precautorio. Son una cantidad que la empresa quiere tener de reserva para alguna emergencia, para algún imprevisto. Entonces no son prácticamente 50,000 quetzales que se hayan dejado de pagar, sino que vienen siendo una cantidad de dinero deseable en la caja para cualquier situación sorpresiva. Entonces, no se toman aquí dentro del valor que estamos colocando de saldo inicial mensual, porque el 31 de octubre concluiría con 38,110 quetzales negativos y entonces el 1 de noviembre amanecería con los mismos 38,110 quetzales negativos, ¿verdad? Eh, los ingresos del mes de noviembre los voy a ir a traer aquí arriba y recordemos que serían de 309,000 quetzales. De hecho, tristemente, pues es un poquito menor todavía a lo que vimos en octubre. Así que para obtener el total del efectivo, que es el renglón 39, lo que tengo que hacer es una suma, ¿verdad? Sumar el dato de la casilla 37, que es saldo inicial de caja, con el dato de la casilla 38, que se refiere a ingresos del mes. Obviamente, como son dos cantidades con signos diferentes, la del saldo inicial tiene signo negativo y la de los ingresos tiene signo positivo, pues aunque yo esté sumando, lo que me va a resultar es una diferencia, ¿verdad? Una eh, resta prácticamente de 270,890 quetzales. Bueno, aquí uno podría pensar que bien ya se cubrió el déficit que se trae arrastrando de octubre. Claro, me disminuyeron bastante los ingresos, pero ya ese déficit de 38,110 quetzales se cubrió. Pero cuando
enfrentamos los 270.890 de total efectivo con los egresos de noviembre, que son una cosa también muy fuerte porque no bajan de los 340.000 quetzales. Si ustedes se fijan, los totales de los egresos en octubre y en noviembre no bajan de 340 y pico mil. Y en diciembre se disparan hasta más de 400.000. Bueno, entonces, pues tristemente no es suficiente, ¿verdad? Mi saldo final de caja sería otra vez una cantidad negativa, porque recuerden que el saldo final de caja es una resta. Aquí sí es una resta. Y me da 71.120 quetzales negativos. Entonces acá hay más déficit todavía de lo que se había visto en octubre. Dejaríamos de estar realizando desembolsos que van a ser necesarios, obviamente, pero que se van a tener que dejar de hacer por 71.120 quetzales. Y encima de eso, hay que mantener la reserva de 50.000 quetzales. Entonces, si ustedes observan, la situación en el mes de noviembre va a ser mucho más crítica. Entonces, cuando yo hago esta operación que ustedes ven, eh, de hecho yo ya estoy posicionada en el renglón que se llama financiamiento requerido. Yo ya estoy colocada allí porque sé que se va a necesitar dinero también en noviembre. De hecho, se va a necesitar más dinero. Entonces, sería ya un déficit acumulado, podríamos decir, de 121.120 quetzales. Y lo que va a pasar en diciembre no va a ser mejor. El mes de diciembre lo arrancaría o lo comenzaría, mejor dicho, con este valor negativo de 71.120 quetzales. ¿Cuánto correspondería a los ingresos de diciembre? Bueno, vamos a ver. La verdad es que por ser diciembre uno podría tener la esperanza de que hayan más ingresos, pero no es el caso. De hecho, de los 3 meses es el que menos ingresos están proyectándose, 307.000 quetzales. Así que, pues no va a haber ninguna mejoría de la situación. El total efectivo ya les he indicado que es la suma del saldo inicial con los ingresos y serían 235.880 quetzales lo que estaría quedándonos, que no son suficientes para poder enfrentar 419.410 quetzales de egresos. Entonces el saldo final mensual de caja, como ustedes lo ven acá, de hecho yo les pongo los signos, ¿verdad? Las operaciones que tenemos que hacer. El saldo final mensual de caja se obtiene tomando el total efectivo y restándole los egresos del mes. Entonces eso significaría 183.530 quetzales negativos. Y si encima de esa situación tan penosa de no poder ser capaces de cubrir todos esos desembolsos, hay que mantener 50.000 quetzales de reserva,
Pues la situación va a estar mucho, mucho más crítica, ¿verdad? Em, Realmente aquí lo que va a pasar es que se va a terminar el año con un déficit de 233.530 quetzales. No es algo automático el hecho de que me aparezca ese resultado en la fila o en el renglón de financiamiento requerido. Yo me tengo que posicionar allí. De hecho, yo decido si el resultado que voy a obtener debe ser colocado en el renglón de financiamiento requerido o si debe ser colocado en el renglón de exceso o sobrante de efectivo. Así que yo tengo que analizar en dónde se va a poner la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que en el mes de diciembre sí estuviesen pronosticados fuertes ingresos. Vamos a suponer ingresos de diciembre por 900.000 quetzales. Bueno, eso aliviaría tremendamente la situación, eh, absorbería esos 71.120 quetzales que estamos arrastrando, ¿sí? E incluso podríamos cubrir ampliamente los egresos de diciembre de más de 419.000. Nos quedarían 409.470 de saldo final que también cubrirían muy bien los 50.000 quetzales que deben de estar ahí reservados por cualquier emergencia. Entonces yo aquí siempre tendría que sacar una diferencia. Siempre tendría que restarle a 409.470 el saldo final mínimo exigido, pero resulta de que lamentablemente en octubre y noviembre sí permanecerían los déficits, eso no se puede cambiar. En diciembre ya habría un exceso de 359.470 quetzales. Ahora, aquí yo estoy colocada en el renglón de exceso o sobrante de efectivo. Siempre estoy sacando una diferencia. De hecho, es una diferencia que va a ser positiva, tiene signo positivo. Y bueno, eso también como que de alguna manera me guía, ¿verdad? Para saber que tengo que colocarla en el renglón de excesos o de sobrantes de efectivo. A diferencia de las cifras que aparecen con signo negativo y que hasta las puse en color rojo y que tienen que estar en el renglón de financiamiento requerido. Eh, quiero decirles que aquí también hay un problema, habría un problema. Antes de darles la palabra, porque estoy escuchando que me están levantando su mano, quiero decirles que al darle una lectura al capítulo 16, ustedes se van a dar cuenta de que no solamente tener déficit de efectivo, como es el caso de los meses de octubre y noviembre, no solamente eso es un problema. El tener excesos o sobrantes de efectivo también se puede ver como un problema. Si ustedes recuerdan, la verdad, cuando estábamos aplicando razones financieras, estuvimos hablando de la rotación del activo. Estuvimos hablando de que el activo tiene que estar trabajando de tal manera que genere ingresos por ventas, que contribuya a la generación de ingresos por ventas. Y de hecho, cuando hay activos que están
pues funcionando muy lentamente o que están prácticamente estáticos. Ahí sí que activos inactivos, ¿verdad? Que están paralizados, eh, alguna máquina que no se está usando, algún vehículo que está estacionado, guardado en un parqueo de la empresa. Ese tipo de situaciones no son buenas, no estamos viendo de que sean activos que contribuyan a la generación de ventas. Entonces, una cantidad de dinero estática por un tiempo, tal vez no es por un largo tiempo, pero una cantidad de un capital que está allí, digamos, inactivo, podría también verse como un problema y de hecho el capítulo 16 también plantea soluciones para este tipo de situaciones. Y es cuando se menciona, por ejemplo, el realizar inversiones al corto plazo, el comprar títulos, valor, el eh, en cuanto a adquirir títulos, nos hablan de que pueden ser bonos del Estado o pueden ser, por ejemplo, pagares de otras empresas. Bueno, este capítulo 16 realmente nos da un panorama de todo lo que puede hacerse en este tipo de situaciones. Ahora sí, disculpen, les concedo la palabra. Tengo idea que alguien quiere hablar. No sé si estoy equivocada. Linda, solo estaban preguntando en el chat que cómo había sacado los 409.470. Ah, ya, gracias. Bueno, lo que pasa es que aquí les quiero recordar que yo intencionalmente modifiqué una cantidad así de una manera olímpica. Yo lo que hice fue que les dije, bueno, supongamos que son 900,000 de ingresos, cosa que no es así, tristemente. Entonces, acá, cuando llego a mi renglón 39, mi renglón 39 prácticamente es una suma de los renglones 37 y 38, pero el renglón 37 trae un valor negativo, entonces me tiene que sacar una diferencia allí. Eh, entonces, cuando ya confronto los 828,880 con los 419,410 que son los egresos de diciembre, pues me queda como que este sobrante. Es la diferencia entre mi total de efectivo y los egresos del mes. 409,470. Que obviamente estamos viendo que cubren de una manera muy amplia los 50,000 que nos piden de saldo mínimo. Eh, pero tristemente no es la realidad. Yo les planteo este ejemplo para que ustedes se den cuenta de que pueden haber también excesos de efectivo, pero no es la realidad. Aquí el problema está en que nuestros ingresos son solamente de 307,000, me parece, como una tercera parte de lo que yo estaba planteando. Entonces, pues me vuelvo a posicionar en el renglón de financiamiento requerido y tristemente pues son 233,530 quetzales de déficit. No sé si me expliqué. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Es que en la clase anterior usted había explicado lo de las sumas del renglón 34
Y yo me recuerdo que lo tenía cuadrado, pero ahorita estoy viendo que no tengo cuadrado la columna H, pero no sé por qué si tengo la misma fórmula que en las anteriores. Bueno, revisemos. Revisemos, tal vez yo cambie algo. Espero que no haya sido así. A mí también me había pasado, Lick, pero yo tuve el tema de el saldo inicial mensual de caja. Ok, pero mirando el total de egresos, y eso se los pregunto a todos en general, ¿tendremos estos mismos valores? 348.610 para octubre, 342.010 para noviembre, 419.410 para diciembre. En mi caso, yo sí tengo esos mismos datos, solo en la H que no me dio eso, pero no sé por qué. En la columna H. Ajá. ¿Cómo estaremos con los demás? Ligda, Porque podría ser un error mío. ¿Qué manda? perdón, yo en la columna H tengo 398.890. Wow. Vamos a ver. 398.890. 890. Ajá. Yo tengo 378,160. Ese es mi total, tomando en cuenta como la misma fórmula que usé para sacar la columna F y la columna G. Y a mí la diferencia que me das es de los 41.250 que pensé que eran del renglón número 20, pero no sé. Bueno, podríamos hacer una revisión rápida. Con egresos, ¿verdad? Ingresos estamos bien. Sí, Ligda. Bueno, en egresos. Tenemos en lo que son compras de materia prima, lo que se está contemplando para sumar, columna de diciembre, 44.000, 34.200, 36.600. Y pues acá están los 96.250 que incluyen 55.000 de salarios y el resto que es aguinaldo, ¿verdad? Que lo habíamos dejado separado, me recuerdo bien. Pero después cuando grabé ya no lo dejé separado. Sí, dígame. Licenciada, era solo para asegurar lo que usted nos está diciendo. Así se hizo. Gracias. Entonces, sí, bueno, vamos a dejarlo exactamente igual a como estaba. Vamos a ver. Yo creo que eran 55.000 aquí. Y entonces habíamos puesto aquí aguinaldo, ¿verdad? Con, 41,250. gracias, 41.50, para que podamos comparar bien. Bueno, entonces después ya pasamos a los costos indirectos de fabricación con 19.250. Los 27.500 no se toman en cuenta en la suma, sino que sería a partir de los 19.250 que son costos indirectos al contado, 8.550 que son costos indirectos al crédito 30 días, y después empezamos con 1.300 de papelería, 800 de telefonía. Encontré el error, licenciada. 1.200 de electricidad. Ok, pero sigo leyendo porque escuché que hay otras personas con diferencia. 96.250 de sueldos, 860 de impuestos, 10.000 de publicidad. Hay comisiones sobre ventas de 2.850 en diciembre, 1.500 de fletes, 5.800 de pagos por préstamos y 60.000 del pago de la maquinaria.
Gracias, Ligda. Yo también ya encontré mi error. Ah, ok, gracias. O sea que sí coincido con la mayoría en 419.410. Sí, licenciada, Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, eso me tranquiliza. Ahora, hay algo importante que quiero dar a conocer y es el hecho de que no solamente se puede quedar esto hasta acá. Les pueden, como ya les indicaba, les pueden pedir una opinión, les pueden incluso preguntar sobre opciones de financiamiento que se podrían tomar. Por eso no dejen de leer su capítulo 16, por favor, porque hay opciones que el libro recomienda y otras que no recomienda. Yo les decía que un financiamiento a largo plazo no es recomendable porque la situación es de corto plazo, ¿verdad? Y el libro explica por qué razón conviene más una deuda al corto plazo que una deuda a largo plazo en situaciones como esta. Ahora bien, yo quisiera explicarles a partir de este momento, si no hay dudas con esto, yo quisiera explicarles a partir de este momento este otro ejemplo, porque en el horario anterior así lo hice y pues esto yo sé que siempre crea mucha expectativa porque pues hay personas que se sorprenden, me dicen, no, no me esperaba algo así. Yo creo de que todo lo que nos den en los ejercicios hay que analizarlo muy bien. Hay que tratar de evitar el actuar de una manera como automática, ¿verdad? Uno a veces quisiera que todo fuera como más mecánico, pero la verdad es que hay que analizar las cosas, los porcentajes que nos dan, pueden proporcionarlos de una manera diferente y uno aquí puede pues asombrarse, ¿verdad? Entonces yo les quería mostrar este caso, es otra empresa, la anterior se llamaba Nutrimerc, esta se llama Nutricomp. Bueno, yo le quise dar un ejemplo distinto para darles a conocer que es un caso distinto. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Dice que del total de ventas, se calcula que el 40% se realizan al contado y el 60% se realizan al crédito. Bueno, aquí pues todavía no hay nada que parezca extraño, pero este renglón tal vez podría asombrarles un poco. Dice, este último porcentaje, es decir, el 60%, hasta lo voy a poner aquí en amarillo, este último porcentaje se desglosa así. El 25% se cobra a 30 días, el 20% se cobra a 60 días y el 15% se cobra a 90 días. Entonces lo que muchos me dicen cuando ven algo así es, ¿pero qué pasó aquí? Porque 25% más 20% más 15% no me suma un 100%. Y como que están ya acostumbrados posiblemente a que sí tiene que sumar un 100% porque en el ejemplo anterior que estábamos haciendo de Nutrimerc, si ustedes le dan un vistazo, me voy a poner acá en la parte superior, me voy a colocar aquí, resulta que
cuando me dan la información de la venta al crédito, me dicen a 30 días el 50%, a 60 días el 30% y a 90 días el 20%. Entonces, me dicen, esto sí suma un 100%. Esto sí me da un 100%, entonces estoy confundido, me dicen algunas personas, porque estos porcentajes no suman un 100%, entonces como que algo estuviera mal. No, no están mal las cosas. Pero lo que ocurre es que los cálculos sí hay que hacerlos de otra manera, porque en el caso de este nuevo ejemplo, si ustedes se ponen a sumar estos tres porcentajes, ¿cuánto obtienen? 60%. 60%, gracias. O sea que estos porcentajes es como una explicación de este 60% que se menciona en el renglón número 9. Que de hecho, por esa razón dice así, este último porcentaje, es decir, el 60, ¿verdad? El 60 se desglosa así, 25, 20 y 15. Bueno, pues no es nada del otro mundo, la verdad. Es que únicamente hay que tomar como base de cálculo el total de ventas. O sea, de este renglón, que es mi total de ventas, yo tengo que calcular, pues no solo las ventas al contado, que ya sé que son un 40%, sino que tengo que calcular ese 25% a 30 días, 20% a 60 días y 15% a 90 días, porque así como me lo están planteando, mis cifras que significan para mí el 100% son las del total de las ventas. No son las ventas al crédito. ¿Ya? Aquí me hubieran podido también decir esto de otra forma, me hubieran dicho también, las ventas se desglosan de la siguiente forma: un 40% al contado, un 25% crédito a 30 días, un 20% crédito a 60 días y un 15% crédito a 90 días. Si me lo dicen así, entonces yo me doy cuenta de que 40% de contado más 25% crédito a 30 días, más 20% de crédito a 60 días, más 15% de crédito a 90 días, todo eso me suma un 100%. Entonces, pues mis cifras a considerar para hacer los cálculos de los porcentajes, definitivamente que son las del total de ventas. Esas son las cifras que tengo que tomar en cuenta. Si me lo permiten, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar precisamente el renglón. A mí se me ocurre trabajar el renglón de crédito a 30 días el 25%. Entonces voy a limpiar de información este renglón. Entonces, ¿cómo calculo mis valores de venta al crédito a 30 días, un 25%? Bueno, como dice a 30 días, si estoy posicionada en la columna F, que es la de octubre, si me están diciendo a 30 días de crédito, para saber cuánto me va a ingresar de dinero en octubre, yo tengo que retroceder 30 días, me voy un mes atrás
tengo que ir a buscar septiembre. Pero si yo busco las ventas al crédito de septiembre, que son de 207,000 quetzales, no estoy haciendo bien mis cálculos. Porque estos porcentajes que me han dado de 25, 20 y 15 son precisamente la explicación de este 60%. Entonces, yo tendría que irme a mi 100%, que es el total de ventas de septiembre, es decir, los 345,000 quetzales. Y a eso le tengo que aplicar el 25%, 86,250. Después, para noviembre, tengo que ir a buscar la venta total de octubre y a eso le tendría que aplicar el 25%. Y después, para diciembre, me tengo que ir a posicionar al total de ventas de noviembre y a los 400,000 quetzales de ventas de noviembre le aplico el 25% de venta al crédito 30 días. Entonces, así estamos ya con los datos correctos. Prácticamente, este renglón 9, hasta yo lo podría ocultar. Este renglón 9 que se llama venta al crédito, pues no me está sirviendo para mis cálculos. Hasta lo puedo ocultar. Porque era lo que les decía, que si me pongo a sumar 40 más 25 más 20 más 15, pues llego al 100%, ¿verdad? O sea, todo está prácticamente para ser calculado sobre el total de ventas, que son mi 100%. Entonces, es algo muy diferente a lo realizado en la empresa anterior, que era Nutrimerc. En Nutrimerc, si yo sumaba mis porcentajes de venta al crédito, 50% a 30 días, 30% a 60 días y 20% a 90 días, esto me da un 100%. Entonces eso me hace pensar de que mis ventas al crédito deben ser el 100% para hacer mis cálculos. O sea, automáticamente en este caso, mi renglón número 6, que es el que tiene las ventas al crédito, es la base de cálculo para aplicar estos porcentajes, porque me suman un 100%. Entonces a veces me preguntan, pero mire, ¿cuál es la forma correcta? ¿La de Nutrimerc o la de Nutricomp? Bueno, es que las dos maneras están correctas, porque lo que está pasando es que me están dando de diferente forma los porcentajes, me están prácticamente haciendo calcular de otra forma o aplicando de otra forma los porcentajes en la empresa Nutricomp, pero no quiere decir de que una manera esté correcta y la otra esté equivocada. Dependiendo el caso, dependiendo cómo me dan los datos. No puedo tampoco generalizar de que son las únicas dos maneras como me van a dar los datos. Porque a lo mejor se los van a plantear de una manera que ahorita ni se me ocurre. O sea, hay muchas maneras de plantearles la información, ¿verdad? La clave está en analizar bien esos párrafos, esos enunciados, hay que analizarlos y determinar entonces, pues, qué
cifras son las que deben de considerarse el 100%. En el caso de Nutrimerc, mi renglón de venta al crédito es mi 100%. Lo sé porque los porcentajes que me están dando precisamente de venta al crédito me suman ese 100%. Ahora, en el caso de la otra empresa que es Nutricomp, pues aquí lo que está sucediendo es que mi 100% siempre es el total de ventas. O sea, sobre el gran total de ventas, calculo la venta al contado. Sobre el gran total de ventas, calculo la venta a crédito de 30 días. Sobre el total de ventas, calculo la venta al crédito de 60 días. Sobre el gran total de ventas, calculo la venta al crédito a 90 días. O sea, es una manera distinta porque así me están haciendo que lo calcule por la manera en que me están dando los porcentajes. No sé si me doy a entender. Yo de cualquier manera les voy a compartir toda esta información en Classroom. Me comprometo a que ustedes puedan ver estos cuadros en Classroom colgados y hagan sus análisis, ¿verdad? De cómo hacer entonces los cálculos, porque definitivamente cada caso hay que analizarse muy bien, cada enunciado. No sé si hay alguna inquietud con esto. Ok, creo que me di a entender de una mejor forma, pienso yo, en este salón. Licenciada, solo con una duda. Sí, dígame. Si puede usted situarse un poquito más arriba donde están las instrucciones, por favor. Mire, muy buen punto. Muy buen punto el que usted acaba de tocar porque no soy como que muy amplia con las explicaciones de este cuadro de Nutricomp. Prácticamente solo son 3 renglones de explicaciones. Así que, mire, con decirle que no me preocupé en este cuadro de hacer un presupuesto completo. Mire, yo dije, bueno, solo voy a explicar que a veces cuando hay que calcular los ingresos, los porcentajes me los pueden plantear de otra manera, pero ni siquiera es un presupuesto efectivo completo, ¿verdad? Entonces acá lo único que les estoy indicando en las instrucciones de 3 renglones es que las ventas al contado son un 40% y las ventas al crédito, que son un 60%, se desglosan 25, 20 y 15% respectivamente. Sí, licenciada, todo está muy claro y le agradezco su aclaración. Era solo para llegar al punto porque sí le entendimos perfectamente lo que nos está tratando de explicar. Ahora bien, el punto donde me pierdo un poquitito es donde, ¿qué cifras vamos a tomar donde usted nos dice que no nos vayamos a equivocar al tomar unas cifras pensando que es el 100% con la que no es? Sí, por ejemplo acá yo rápidamente me doy cuenta de que mis porcentajes de venta al crédito no me suman un 100%. Si usted se fija, dice 25, 20 y 15. Entonces, eso suma un 60. Eso suma un 60. Entonces, lo que hay que tomar como base para aplicar estos porcentajes es el total de la venta. Este renglón de ventas lo voy a poner en amarillo. Este renglón de ventas es el 100%. Voy a ocultar esto, perdonen. Ahí está. Entonces, este es mi 100%.
De hecho, yo les decía que ni siquiera es útil, la verdad no lo es. No es útil el renglón de la venta al crédito. Este renglón de aquí no me es útil, hasta lo puedo ocultar. Porque si ustedes suman 40% con 5% a 30 días, 20% a 60 días y 15% a 90 días, les suma el 100%. ¿Ya? Ahora, en el caso de la empresa anterior, el que lo trabajamos completito, el presupuesto efectivo, estoy hablando de Nutrimerc, aquí, al observar usted estos porcentajes, 50, 30 y 20, pues estos sí suman un 100%. Y como sí suman un 100%, pues eso inmediatamente me hace pensar que mi venta al crédito se ha convertido en un 100% para que yo pueda hacer mis cálculos. Entonces, en este caso, la venta al crédito es mi 100%. ¿Ya? Ahora, a mí no me gustaría que ustedes se quieran como que, ¿cómo decirlo? Quieran tomarlo todo así como de una manera muy mecánica. Lo digo porque a mí también me ha pasado. De decir, eh, ya como que fuera una regla, ¿verdad? Si me suma 100% lo que es la descripción de la venta al crédito, entonces tengo que tomar la venta al crédito como mi 100% para hacer mis cálculos. O sea, yo no quiero tampoco que empecemos como a crear reglas, porque es que yo no tengo idea de la manera tan infinita en que les pueden redactar un párrafo. Entonces yo no quiero que tratemos de enmarcarnos en que si esto se da de esta manera, tengo que hacer tal cosa. Lo que hay que hacer es analizar muy detenidamente la información que me están dando. Exactamente, ¿Ya? licenciada. Porque Es- no quiero que se traten de como de crear reglas y entonces seguirlas independientemente de lo que esté sucediendo, porque eso ya me hace no analizar, sino que solo quiero seguir una regla. No, quiero hacerlo, pero analizando muy bien lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay que analizarlo todo muy bien. Créanme que yo tengo varios años de impartir el curso y créanme que hay muchísimas formas de plantearles la información para un presupuesto efectivo. Muchísimas. A veces les dan, por ejemplo, una cantidad de productos por mes y les dan un precio de venta. A veces el precio de venta va a cambiar dependiendo del mes para que entonces ya puedan calcular sus ingresos. Imagínense, ya teniendo un total de ingresos, entonces ya les dan a conocer qué parte de esos ingresos son al contado, perdón, de esas ventas, perdón, son al contado y qué parte de esas ventas son al crédito. Y entonces es realmente innumerable, son innumerables las formas en las que les pueden plantear un ejercicio. Pero espero haber podido darme a entender con esto. Sí, licenciada, perfectamente. Pues nos está usted tratando de explicar aquí el rubro que estamos examinando es exactamente el de las ventas al crédito. Nosotros tenemos que analizar que en ningún momento es nuestro 100% de ingresos. Esto se refiere solamente a lo que es crédito, para desglosarlo en esos porcentajes que nos indican. Si queremos un 100% completo, tenemos que abarcar
y crédito. No sé si estoy bien así, licenciada. Bueno, en el caso del ejemplo más reciente que les mencionaba, efectivamente su total de ventas es el 100%. Estamos hablando de este ejemplo de Nutricom, porque hay un 40% al contado y hay un 60% al crédito desglosado así, 25, 20 y 15. ¿Ya? Ahora, con respecto al ejemplo anterior, pues el 100% que debe de tomar como base de cálculo para trabajar los porcentajes que le dan al crédito es precisamente la venta al crédito. Entonces, depende del caso, ¿verdad? Depende de las circunstancias. En este caso de Nutrimerc, sus datos de ventas al crédito le suman un 100% en los porcentajes. Entonces eso hace pensar inmediatamente que el total de venta al crédito ya se convirtió en el 100% en lo que tiene que tomar para hacer los cálculos. Como les digo, les voy a compartir esto para que ustedes lo puedan analizar más despacio después. De hecho, me dejaron la tarea en el horario anterior, les cuento, de pues como que darles otro tipo de ejemplos de cómo les pueden plantear las cosas, ¿verdad? Porque como les menciono que es innumerable las formas en las que les pueden poner los casos. Entonces, sí les quiero mostrar otras circunstancias para que ustedes tengan una visión un poco más general, ¿verdad? De cómo les pueden venir redactados y planteados esos ejercicios, no solo en un laboratorio, sino en el examen. Me propuse extraer lo que me pareció más interesante del capítulo 16, que es el que se va a evaluar en el segundo parcial. De hecho, es un parcial que solamente se enfoca en un capítulo del libro. Y hablando, por ejemplo, de las maneras en las que podemos hacernos de fondos al momento de que estemos ante un déficit, pues están las inversiones al corto plazo, ¿verdad? Estas las miramos en el activo circulante. Según el capítulo 16, pueden ser letras de cambio, pueden ser valores del tesoro, esos bonos que vende el Estado, ¿verdad? Certificados de depósito, depósitos a plazo, todo eso lo aborda el capítulo 16. Habla también, por ejemplo, del papel comercial, que son documentos, son títulos que emiten compañías muy fuertes comercialmente hablando. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un papel comercial de, qué sé yo, Pollo Campero, por ejemplo, empresas realmente bastante fuertes en el mercado, pues uno puede negociar estos documentos y con eso lograr obtener los fondos que se necesitan, ¿verdad? Son ideales para cubrir imprevistos, se pueden liquidar con facilidad, con ello puede uno hacer los pagos que sean necesarios y tener inversiones a corto plazo reduce mucho el riesgo de que una empresa enfrente una crisis de liquidez. Así que es muy positivo, muy beneficioso tener inversiones a corto plazo. Nos pueden sacar del apuro, ¿verdad? Ahora, también podemos pensar en adquirir deuda. Esa sería como que otra opción, otro camino a tomar, ¿verdad? Y en este caso estaríamos hablando de que es mejor una deuda a corto plazo que a largo plazo, porque
precisamente estamos hablando de problemas que se dan al corto plazo. Entonces, un financiamiento al corto plazo se obtiene más rápidamente. A veces no hay tantas gestiones como lo requiere un financiamiento de largo plazo. Muchas veces el financiamiento de largo plazo pues hasta solicita garantías de bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Si las necesidades de fondos son estacionales o cíclicas, es decir, si ya las tenemos identificadas, que siempre suceden en determinado momento o en determinado mes del año, por ejemplo, siempre en el mes de enero es que tenemos déficit. Entonces, la empresa pues no querrá comprometerse con deuda de largo plazo, ¿verdad? Porque si el problema se da solo en determinado mes del año, lo conveniente es pensar en deuda de corto plazo, que podamos pagar en el corto plazo. Porque si, por ejemplo, adquirimos una deuda de largo plazo y logramos solventar nuestro problema rápidamente y decidimos pagar esa deuda que fue contratada a largo plazo, pues antes de tiempo, podemos incurrir en penalizaciones, nos pueden hacer cobros fuertes por estar pagando esa deuda antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso puede resultar muy, muy costoso para la empresa, ese tipo de penalización que se tenga que pagar. Las tasas de interés son a menudo menores para una deuda a corto plazo. Ustedes se han dado cuenta de eso, que las tasas de interés para préstamos que van más allá de un año, estoy hablando préstamos de largo plazo, pues sí significan prácticamente tasas de interés más altas. Ahora bien, no hay que olvidar que usar crédito al corto plazo pues también tiene más riesgos, porque las cuotas a pagar por mes pueden ser mucho más altas que las cuotas que se tengan que pagar por mes a largo plazo. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? De que siempre tengamos pues esa cantidad de dinero disponible para estar pagando esas cuotas mensuales. Ahora, también es muy cierto que el financiamiento a corto plazo no debe ser una fuente permanente de capital. Por eso les decía que tomé las ideas que me parecieron más relevantes del capítulo 16. Es realmente muy preocupante que hagamos de la deuda un hábito y que entonces permanentemente estemos haciendo uso de financiamiento, porque como dice bien el libro, el financiamiento a corto plazo no debe ser una fuente permanente de capital para nosotros. De hecho, debiera ser algo eventual, ¿verdad? Los préstamos bancarios a corto plazo, bueno, seguramente ustedes han visto la cuenta que se llama documentos por pagar en el balance general y la ven seguramente en el pasivo circulante, como quien dice, al corto plazo. Entonces, esta cuenta que se llama documentos por pagar, generalmente vienen siendo préstamos que nos conceden bancos comerciales. Se pueden expresar como pagarés, por ejemplo, a 90 días. De hecho, el préstamo puede ser reembolsado o renovado al final de dicho periodo. Si ustedes quieren ampliar esta información, estoy segura que les va a gustar mucho la lectura del capítulo 16, porque repito, yo solo estoy tomando las ideas más importantes, pero el capítulo 16 es más extenso en explicar estas situaciones. Se menciona, por ejemplo, que en ocasiones
debe mantenerse un depósito promedio a la vista. Esto significa que el banco que nos está concediendo el préstamo a corto plazo también nos solicita tener una cuenta monetaria con él. Y esa cuenta de cheques debe mantener un saldo que puede ir del 10 al 20% del valor nominal del préstamo, y es a lo que los bancos le llaman saldos compensatorios, que muchas veces pues ese porcentaje puede ser más alto. Realmente no olvidemos que el libro pues tiene un corte norteamericano, ¿verdad? Básicamente, pero eh, por eso se dice del 10 al 20%. Yo pensaría que este porcentaje podría ser incluso más alto en, pues en nuestro medio, ¿verdad? Me voy a quedar hasta acá, me voy a quedar hasta aquí precisamente porque hasta aquí llegué en el horario anterior, así que los voy a dejar descansar. Bueno, son las 8:20. No había visto la hora. Pero sí, cabalmente en este punto me quedé en el horario anterior. No quiero dejarlos, pues, más avanzados a ustedes. Así que los dejo descansar, que tengan una feliz noche y muchos éxitos. Para mañana yo estaría reuniéndome nuevamente con ustedes el martes. Sigo trabajando con varias solicitudes que me han enviado vía correo electrónico. No voy a dejar de atenderlos. Solo les ruego paciencia. De verdad a mí me da mucha pena estarles pidiendo paciencia, pero sí, son varias cosas las que tengo pendientes. Pero tienen mi promesa de que no les voy a dejar de cumplir. Así que no sé si hay alguna inquietud. Licenciada, buenas noches. Le saluda Elizabeth. Fíjese que yo tengo una duda acerca del laboratorio, pero no sé si es con usted o con el licenciado Afner. Por favor, plantéela, no tenga pena. Muchísimas Aquí la gracias. escuchamos. Gracias, muchas gracias, licenciada. Le comento, en el ejercicio 5, que es de la de administración de cuentas por cobrar, hay una parte en la que yo no logro entender, porque indica específicamente que se analiza ofrecer un descuento por pronto pago de 2 décimos, 30 netos, seguidamente de eso, ¿verdad? Entonces, no, regularmente los ejemplos que usted ha impartido en la clase y inclusive ejercicios que están en el laboratorio, pues han indicado con porcentajes, ¿verdad? Entonces acá yo sí no logro entender cómo precisamente hacer esa parte. No tenga pena, Elizabeth. ¿Sabe qué está pasando ahí? Que necesitamos leer el libro. Porque aquí le quiero mostrar algo que tenía a la mano. Solo déjeme ubicarlo y le presento mi pantalla. Vamos a ver, me parece que está. Mire, dentro de las primeras presentaciones que yo les di, precisamente sobre el contenido del segundo parcial, yo les hablé de que les pueden presentar de esa manera las condiciones de un crédito. Aquí está, ya lo encontré. Lo encontré. Entonces yo recuerdo que les mostré, ahorita le voy a empezar a presentar mi pantalla. Ya estoy presentándole. Ya estoy presentando. Sí. Ay, creí que había dejado de presentar, Dios mío. Me pongo un poco loquita. Bueno, resulta que en la página 670 nos dicen que, permítame, de hecho aquí tengo mi libro.
Nos dicen que nos pueden presentar las condiciones así. Yo por eso en esa ocasión les mencionaba que qué significaba 10 décimos 60 neto. Entonces, según la página 670, nos dice que se refiere a un descuento del 10% si el cliente paga su factura dentro de los primeros 10 días de haberse hecho la negociación, y si no lo hace así, pues siempre tendría 60 días para pagar. O sea, el límite de tiempo son 60 días, ese es el tiempo del crédito, 60 días, pero puede aprovechar un descuento del 10% si paga dentro de los primeros 10 días. Entonces, por eso yo les ponía acá que analizaran lo que significaba 2 décimos 30 neto, según la página 670. Pero yo lo que le podría decir, Elizabeth, es que le dé un vistazo a esa página 670, que de hecho es el capítulo 16. De ahí no me he salido para nada. Entonces yo estoy segura que si analiza esa página, ya lo va a tener bien claro. Ligda, perdón, ¿qué página dijo? 670, no sé si lo miran en pantalla. Sí, licenciada, ahí está la pantalla. Sí, se ve, Ligda. Miren, yo he sabido que no les van a poner teoría, no les van a poner así preguntas. Pero eso no quiere decir que no leamos el capítulo 16. Es que de verdad sería excelente que lo puedan hacer precisamente para poder comprender todas esas cosas. No solo en este caso, en muchos. Imagínense que les pidan una recomendación para poder solventar una situación de déficit de efectivo o una situación de exceso de efectivo en determinado mes, según las opciones que da el libro, pues tendrían que saberlas, tendrían que haberlas leído para que ustedes puedan proponer, por ejemplo, bueno, la empresa podría vender títulos valor, negociar esas inversiones al corto plazo que pueda tener, o podría tratar de contratar un préstamo al corto plazo, una línea revolvente, una línea de crédito, bueno, tantas cosas que el capítulo 16 propone, ¿verdad? Así que página 670 para que esté así bien clarito. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Sí, de hecho, le comento, yo me había dirigido hasta esa diapositiva que ya está en Classroom, ¿verdad? Pero sí necesitaba un poquito de más de retroalimentación de esa información, porque a veces sí también me cuesta discernir un poquito el libro, pero muchísimas gracias, licenciada. Ok, la verdad es que yo lo veo bastante comprensible. Ahí, de hecho, la primera cifra que uno mira, el primer número, es el porcentaje. O sea, esto que les estoy planteando aquí, 2 décimos 30 neto, está directamente del libro. 2 es el 2%. 10, pues serían los 10 días que estaría como vigente el utilizar el 2%. Y si no, pues igual hay 30 días para pagar la cuenta. No sé si hay alguna otra inquietud. Por mi parte, únicamente, muchísimas gracias, licenciada. Ok, perfecto. Con las compañeras que tenían problemas el último día de clase con respecto a cuestionarios de Cognero, he estado platicando con el catedrático auxiliar y él ya se estará comunicando con ustedes para solucionar eso. Mil disculpas porque al menos yo pensé que ya se había solventado.
La verdad es que no es excusa, pero sí, por ser bastantes ustedes, a veces perdemos un poquito el control de todos, pero bueno, sí son 3 compañeras a las que ya tenemos bien identificadas con sus problemas que tuvieron en Cognero y les vamos a dar el apoyo. De igual manera, con el grupo que tenía dificultades con la entrega de su laboratorio, que tuvo problemas con un coordinador, ya el catedrático auxiliar me parece que se comunicó con ustedes o está por comunicarse con ustedes para hacerles ver nuestra decisión, porque tratamos de darle solución, ¿verdad? Así que les deseo una feliz noche y un buen descanso. Se cuidan. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Víctor.